Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos nuestros amigos, a nuestros auditores, a nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros colaboradores, a quienes siempre están en compañía de Nuevo Mundo Patagonia. Estamos en esta tarde iniciando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea, aquí desde las ondas radiales de Radio Nuevo Mundo Patagonia, en Punta Arenas, en el dial 104.7. También nos pueden escuchar y ver a través de nuestro Facebook, eh, Nuevo Mundo Patagonia Radio, ahí en Facebook, y también en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Así que ya está junto a nosotros don Dalibor Enterovich Díaz, presidente regional del Partido Comunista. Don Dalibor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Claudio, buenas tardes Fernando. Y también lo escuchamos, pero no lo vemos, tiene algún problema con su Sí, cámara, don Fernando Bamón de Avendaño, que lo importante es la opinión en este programa, ¿cierto? Es el fondo, son las ideas, así que aquí está sí. con su opinión, con sus ideas, don Fernando Bamón. Hola Claudio, Dalibor, saludarlos con mucho gusto y agrado. El día de hoy, claro, las ideas son todo, la imagen no es nada, así que eso es lo importante. Muy bien, ya pues, me dio sé su frase. Oiga, don Sebastián Aranda, el niño, ha enviado sus excusas porque no va a poder estar presente en el día de hoy, ya que tenía algunos compromisos con la universidad, eso es lo que nos decía. Así que bueno, vamos a tener más tiempo para exponer nuestras ideas. De igual manera, la persona que teníamos en la pauta como invitado, lamentablemente tuvo que desarrollar otras actividades en este mismo horario, por lo tanto no pudimos tampoco tenerlo acá. Pero a la antigua la vamos a hacer entonces con un poquito más de tiempo para darle más espacio a la reflexión. Que igual es bueno porque de repente como hemos tenido importantes invitados, lo que es suyo es muy importante y bueno para el programa, para la radio. eh, eh, de alguna manera nos centramos, por supuesto, en el invitado y nuestros panelistas de alguna manera eh, postergan su análisis, sus opiniones. Hoy día vamos a tener tiempo completo para don Fernando, para don Dalibor y bueno, yo también puedo meter mi cuchara. Vamos a comenzar entonces a propósito de eso. Eh, con un tema que teníamos en pauta hace rato y la verdad es que no habíamos tenido el tiempo para plantearlo, pero en cuanto al análisis general de esta pandemia que estamos viviendo, eh, a propósito de lo que conversábamos hace algunos programas atrás con el doctor Lobos, Ramón Lobos, que él decía que efectivamente, también yo lo he escuchado ya de muchas otras personas, esta pandemia ataca con mayor fuerza, con mayor virulencia, eh, a los sectores más vulnerables, más desprotegidos. eh, y eso se ve en la salud, eso se ve también en los trabajadores. En definitiva, queda de manifiesto eh, que, y se ve también en la estrategia del gobierno, que en el fondo, más allá de anuncios más, anuncios menos, sigue poniendo en primer lugar la defensa de sus intereses empresariales y económicos a los intereses de la mayoría de la población. Eso se ha expresado en esta estrategia de iniciar una nueva normalidad a la que no le ha ido muy bien, porque ha tenido una respuesta contundente por parte de los trabajadores del Estado en que ellos no van a exponer la vida de los funcionarios volviendo a trabajar, pero sin embargo nosotros veíamos que hoy día algunas reparticiones públicas como Chile Atiende, por ejemplo, están atendiendo con todo su personal. eh, También cada vez se están sumando más sedes de Chile Atiende a nivel nacional en esta idea de presionar
a los trabajadores públicos a volver a sus trabajos. Por otro lado, hay situaciones particulares, aparte de la respuesta que han dado los funcionarios agrupados en la ANEP, el mismo colegio de profesores, el Poder Judicial a través de un auto acordado de la Corte Suprema, donde señalan que efectivamente ellos no van a adscribirse a lo que está solicitando el gobierno y van a continuar trabajando, haciendo teletrabajo, ¿no? Entonces, para cerrar esta reflexión inicial y darle la palabra a ustedes, la verdad es que lo que hace esta pandemia, particularmente en nuestro país, si ustedes ven, es profundizar eh, las demandas de la población que estaban contenidas en el 18 de octubre, en este estallido social. Está, cuando estamos hablando del tema de pensiones, aquí ha quedado de manifiesto. Recordemos que las demandas principales de este estallido social eran pensiones, salud, educación, y ha quedado de manifiesto que este sistema de pensiones donde los trabajadores en las AFP han perdido millones y millones y van a seguir perdiendo en esta crisis económica a nivel mundial, cuando la plata se pone en las bolsas, ¿cierto? Donde no pierde la AFP, que pierden los trabajadores. Y esa demanda central se potencia, se agudiza el conflicto que está ahí latente. Cuando hablamos de que otra de las demandas del estallido social es la salud, efectivamente, bueno, nosotros vemos, más allá de todos los esfuerzos denodados que hacen los trabajadores de la salud, todos los trabajadores, desde los auxiliares, las personas que trabajan en aseo, en casinos, pasando por los técnicos, por los paramédicos, por los diferentes profesionales del área de salud, los médicos, etcétera, todos los esfuerzos que ellos hacen se encuentran con un Estado que en el fondo no da cuenta en su infraestructura a través del gobierno de poder responder a las necesidades que tiene hoy día la población en medio de esta demanda. Y eso lo hemos vivido acá en el Servicio de Salud Público en Magallanes, en Punta Arenas en particular, donde siguen enviando a pacientes a Santiago porque para tener la disponibilidad mínima ante el ritmo acelerado de contagios de respiradores, como un ejemplo. ¿Y qué decir en educación? Hoy día veíamos nosotros una presentación que se hacía en un canal de televisión donde se mostraba cómo debería ser una sala para que los niños vuelvan a clase. Una sala donde habían 40, para que se mantenga la distancia social, habían 12 pupitres. ¿Eh? Entonces, ni siquiera se necesitaría construir, como se dijo, el doble colegio, sino que habría que multiplicarlo por 5 la infraestructura para que dé cuenta este gobierno de echar adelante su plan. Por lo tanto, hoy día estas demandas que están allí latentes, esta necesidad de la población que tiene de manifestarse, esta posibilidad de volver a la movilización en cualquier momento está más latente que nunca frente a todas las incongruencias que este gobierno ha demostrado para enfrentar esta crisis sanitaria. Comenzamos con don Dalibor de Dios. Sí, efectivamente, la situación por la que atraviesa el país da cuenta de la incapacidad del gobierno, pero también da cuenta de, más que de la incapacidad, obviamente da cuenta del diseño del plan que tienen eh, para llevar a cabo, ¿no? Que tiene mucho que ver con prolongar la pandemia, diría yo, tiene mucho que ver con acercarse lo más posible al final del gobierno, preocupados de este tema y no de otro, que esta pandemia sirva para impedir el movimiento social, para impedir el estallido social, y parece que es un cálculo que han sacado, pero también todo indica que la paciencia se está agotando y que con o sin pandemia lo más posible y lo más probable es que tengamos nuevamente un estallido social.
Entonces, ante esa situación, malas ideas, frases cliché como esta de la nueva normalidad, intento de convencer a la población de que eh, el país está afrontando de buena manera. Pero es claro, pues lo que es claro es que el planteamiento de la comunidad hoy día, de las chilenas y chilenos, es otro. Y tiene que ver con cosas bastante más de fondo, con medidas no solo que apunten a superar este momento especial, sino que con medidas que también en el futuro se puedan proyectar como medidas que permitan tener un mejor país. Hoy día es necesario plantearse la reforma del sistema de salud en su contexto absoluto, digamos. Y aprovechándose, claro, aprovechando la instancia, pero se requiere hoy día el aumento de presupuesto, eso es necesario. Hay que tener la posibilidad de un control estatal de los sistemas privados de salud en estos momentos de pandemia. Eh, Se debe democratizar aún más la atención médica. No puede seguir existiendo estos dos o tres mundos, digamos, donde unos acceden a salud y otros no, y otros a una mejor y otros a una peor. Entonces, no están esas medidas concretas hoy día, no está la lógica de qué hacemos en este instante, por ejemplo, si no tenemos los suficientes especialistas, y no solo especialistas, sino que técnicos y profesionales médicos, producto de que son los primeros en infectarse, los primeros en caer en cuarentena, porque es lógico que así sea también. No tenemos alternativa para ello, no existe una fórmula nacional, una creación, ¿cierto?, de una facultad nacional de medicina que nos permita tener a la mano personas que puedan de alguna manera enfrentar estos desafíos. Hoy día se está haciendo de hecho, hoy día las personas, muchas de las personas que trabajan en salud, profesionales y técnicos, están desarrollando funciones distintas, están teniendo que aprender en el camino, en el momento, porque la necesidad así lo amerita. Sin embargo, no tenemos un gran plan nacional, ni como digo, una gran facultad nacional de medicina que, que pueda ser el alma mater de esta situación. Cada universidad tiene su escuela, su facultad, ¿cierto? Hay todo un tema ahí con el colegio médico, en fin, que no vamos a entrar en discusión ahora. Pero esto también dice relación con la accesibilidad que hay hoy a carreras como las carreras de medicina. O sea, hoy día no cualquier chilena o chileno lamentablemente puede acceder, porque la cosa está restringida, porque se le da un carácter de casi super, perdón, super hombres a los médicos, super mujeres en muchos casos. Entonces, nosotros entendemos que eso también puede ser democratizado. Eh, las personas que estudiaron enfermería perfectamente pueden acceder, pueden pretender estudiar medicina. Las personas que estudiaron carreras de técnicos también pueden pretender y pueden con todo derecho buscar ser enfermeros, enfermeras. Pero eso hoy día no es tan simple, es caro, cuesta, porque no está relacionado el quehacer permanente de la salud, ¿cierto?, de los hospitales con la formación de la manera que quisiéramos. Entonces, son algunos de los ejemplos que hoy día saltan a la vista de cómo hay que ir mejorando muchas cosas, digamos, en este país. Fernando Bamonde. Mira, la crisis tiene una magnitud que aún no somos capaces de observar en el tiempo y las consecuencias que va a traer para la sociedad chilena, sudamericana y mundial, y por qué no decirlo también regional. Tenemos las primeras manifestaciones solamente que están dadas en lo inmediato con el tema de salud, y habría que explicarse por qué Magallanes, siendo una región, por ejemplo, tan concentrada poblacionalmente, tan aislada, por otra parte, tiene 605 casos registrados hasta ahora. Habría que preguntarse si es una cuestión de índole cultural, habría que preguntarse si es una cuestión de mal manejo y descoordinación de las autoridades regionales respecto al tratamiento de la crisis, y por allá apunta. Lo otro que no deja de ser decidor también que en el manejo de la crisis se instala esta idea de una
nueva normalidad, apuntando a la reapertura del comercio, del gran comercio, sobre todo de las empresas de retail, y la incorporación, como se ha dicho en múltiples ocasiones, de los funcionarios públicos como punta de lanza. Y hay dos cosas. El manejo de la crisis tiene un componente, si se quiere, técnico, científico, pero también un componente comunicacional de suma importancia. La utilización de los medios de comunicación, formales o informales, que ocupa la autoridad, la coordinación con organizaciones de la sociedad civil, cuya máxima expresión ha sido la mesa social COVID-19 que se desbarató. Y cuando digo lo comunicacional, dice relación con el tratamiento que le ha dado comunicacionalmente, valga la redundancia, el ministro Mañalich, y que en cada oportunidad nos demuestra una falta de empatía, de capacidad de poder transmitir tranquilidad a la población, de poder transmitir un horizonte claro respecto de hacia dónde estamos apuntando como un plan nacional para hacer frente a la pandemia. Y la última del ministro Mañalich es de ayer, donde cuestionó la decisión de los alcaldes de haber suspendido las clases, y entre otras cosas aludiendo a que se necesitaba tener los colegios abiertos, se necesitaba suministrarle la vacuna contra la influenza a los estudiantes. Y hoy día lo desmiente, pero categórica y absolutamente, dos alcaldes. Uno que es Germán Codina de Puente Alto, que es una de las comunas más grandes de Chile, y un alcalde que ha tenido una participación, podríamos decir, relevante este último tiempo, señalándole al ministro que no mienta, en definitiva, porque, entre otras cosas, las dosis contra la influenza aún no llegan. Es decir, estamos a la espera de 1.800.000 dosis, que tendrían que haber llegado antes del 15 de abril y aún no están en manos del Ministerio de Educación, perdón, de Salud. Entonces, acá hay una capacidad del ministro de enfrentarse permanentemente a diversos actores, entre ellos el colegio médico, entre ellos los alcaldes, incluso los que son de la línea oficialista, y que no hace otra cosa que dañar aún más el rol que está cumpliendo el Estado y particularmente el Ministerio de Salud, que debería ser el ministerio en este instante rector para solucionar el problema de primer orden, que es el tema de la salud pública. Y el otro alcalde que también salía retrucando al ministro Mañalich fue un alcalde de nuestra región. Estamos hablando de Fernando Paredes, de Puerto Natales, que ha tenido también un rol bien claro en lo que se refiere a poder atacar este problema de salud pública. O sea, no ha tenido empacho a enfrentarse a las autoridades. Hay otro alcalde en nuestra región que nos gustaría tener mayor precisión, porque se requiere, frente a la ausencia, de que estos actores salgan a la palestra y sean capaces de forzar, como lo han hecho, a la autoridad nacional, de modo de poder coordinar eficazmente la situación. Como señalaba en un comienzo, estamos frente a los primeros coletazos y consecuencias que va a traer esta crisis. Dábamos cuenta en un primer momento de cerca de 4.300 despidos en la región de Magallanes, solamente en marzo. Y esto nos hace ver con poco optimismo lo que nos queda, porque si en marzo tuvimos esa cantidad de despidos, si no están funcionando los mecanismos sociales para paliar la crisis, si el bono COVID está muy focalizado y ultra focalizado, si se está utilizando malamente, y ahí quería después explayarme por lo que está ocurriendo en materia de educación acá, se está utilizando malamente lo que es la fuerza de trabajo del Estado, sin un plan, sin una capacidad de optimizar los recursos humanos. Vamos a estar enfrentando en las próximas semanas y meses, por qué no decirlo, frente a una situación muy crítica, que una cosa es la cesantía, perdón, una cosa es el tema de salud puntual, otra cosa es el tema de cesantía, y el tercer problema es ya de índole mayor, que cuando la población comienza a tener hambre. Y ahí vamos a enfrentar una situación completamente irracional de familias, de
de mujeres, de hombres, de niños que se van a ver enfrentados a la falta de alimentación, elemento básico para la subsistencia, y lo que ha hecho el gobierno solamente en este sentido es, más allá de tender puente con organizaciones que son válidas y están validadas por la sociedad civil, de reprimir. El botón de muestra fue la detención de los dirigentes de la ANEF el día lunes pasado. Bien, vamos a profundizar algunos de los temas que efectivamente ha tocado Fernando Bahamonde y también Dalibor Eterovich en la primera ronda aquí en nuestro programa Primera Línea, en la 104.7 FM estéreo en Punta Arenas, Radio Nuevo Mundo, Patagonia. Si nosotros observamos lo que ha ocurrido estos últimos días, efectivamente, y a propósito de lo que decía Fernando recién, Dalibor, efectivamente vemos un ministro Mañalich tratando de autoerigirse como el superministro, de arrogarse incluso un protagonismo que nunca ha tenido, porque no ha sido, como hemos dicho, el ministro más empático ni más carismático de las administraciones de, de Piñera, y arrogándose incluso muchas veces el rol de prácticamente de vocero de gobierno, ¿ah? Incluso con algunos aires de presidente de la República. Eh, eh, Nosotros vemos estas encuestas manejadas como la CADEM, donde Piñera ya salió del dígito y hoy día se alza sobre un 26% y aparece incluso instalando forzadamente a Mañalich como un presidenciable, ¿ah? Y en una relación muy estrecha con Piñera, eh, siempre ellos han sido íntimos amigos, pero en lo político, para afrontar esta estrategia de la nueva normalidad, ¿ah? Y que incluso ha dejado de lado y ha obligado a retrucar, incluso a desmentir a los otros ministros, que son los que él pretende de alguna manera reemplazar. Con el ejemplo que daba Fernando recién, del tema de sus declaraciones del día viernes, donde dice que fue un error haber suspendido las clases. El primero que aparece contradiciéndolo y saliendo al paso a defender la decisión es el propio ministro Raúl Figueroa. Pero hoy día en la mañana, la ministra de Gobierno, Carla Rubilar, y el propio ministro del Interior tienen que hacer lo propio. ¿Ah? Entonces aparece en el fondo hoy día el gobierno como dividido por Mañalich. ¿Ah? En un lado está él, bueno, Piñera está al medio, ahí está un poco, por supuesto que cuando, cuando estos ministros salen a defender la posición de la justeza de haber suspendido las clases, no se van contra Piñera, aunque de alguna manera Piñera, en una actitud ambigua, avala a Mañalich, y también dicen que estuvo, por sin duda participó de la decisión de que las clases se suspendieran, cuando lo que, tal como dice Fernando, quería era mantener las clases un tiempo más para entregar esta dosis de influencia que, entre paréntesis, a los colegios se dijo que iban a llegar recién a fines de abril, es decir, todavía no llegan, tal como decía Fernando, para entregar la alimentación, etcétera, que al final fue bastante desastrosa la entrega de alimentación, en la forma y en el fondo. Acá tuvimos una entrega de alimentación por parte de la CONADE, una buena canasta, pero en el resto del país fue una canasta que era para la risa, y se demoraron mucho, hubo un mal control, etcétera. Se dijo que se iba a dar 15 días después, y se dio una sola vez y nada más, etcétera. Entonces no hay argumentos para de alguna manera sostener lo que Mañalich está diciendo. Pero más allá de esta situación puntual, yo quisiera, Dalibor, que analizáramos un poco el rol que está cumpliendo este personaje hoy día, que parece que
y escapando por todo lo presupuestado. Es increíble ver a Mañalich. Yo me imagino que hoy día Mañalich, el ministro de Salud de Chile, es el equivalente a lo que pasaría ante un eventual conflicto bélico, digamos, con nuestro ministro de Defensa. O sea, pasa todo a un tercer, cuarto plano y queda solamente el presidente de la República y el ministro de la cartera, digamos, saliendo todos los días y a cada rato en los medios. Ahora, esa situación que yo diría que Mañalich aprovecha muy bien, porque finalmente él se levanta como un multiministro. Hay ministerios que no tienen absolutamente nada que decir ni que hacer públicamente desde hace semanas. Sin embargo, Mañalich opina absolutamente de todo, y se mete en distintas carteras. Y eso no tiene otra explicación que no sea que él cuenta con la confianza absoluta, y más que la confianza absoluta, con un apoyo, yo diría que personal, del propio Sebastián Piñera. Yo creo que Sebastián Piñera no podría haber tenido otro ministro para una contingencia como esta. Me da la impresión de que, entendiendo que la pandemia no es una pandemia en tiempos normales, la pandemia es una pandemia que le salva el pellejo a este gobierno. Es una pandemia que termina con un estallido social, por lo menos hace un paréntesis. Es una pandemia que en conjunto, ¿cierto?, a grupos, yo diría, de traidores, porque hoy día se dicen que están en la oposición, parlamentarios que estando en la oposición le dan oxígeno a Sebastián Piñera en su peor momento, cuando efectivamente el gobierno pudo haber caído, donde estuvo prácticamente a un paso de tener que dar un paso al costado. Aparecen estas figuras para darle oxígeno. De la oposición me refiero, obviamente no de la derecha, como es lógico. Entonces, en ese contexto de la pandemia juega un rol político, pero trascendental. Por lo tanto, lo que él necesita no es un ministro de salud que solo sepa de salud. Él necesita un ministro de salud que sea muy político y que utilice y maneje esta pandemia de manera que sea útil a los intereses del gobierno. Entonces yo creo que por ahí va, resumiendo la historia, por ahí va un poco el rol que está jugando Mañalich hoy. Fernando Bamonde, sobre este rol de supraministro que aparece Mañalich, debemos agregarle que no solo Mañalich, la subsecretaria Daza también se mandó su numerito cuando dijo que que en esta nueva normalidad podían los amigos salir a tomar café, pero manteniendo la distancia social de a 4. Yo digo, si van a salir a tomar café, entonces, y manteniendo esa distancia social, ¿cómo le van a servir el café? Habría que tirárselo por la cabeza, no sé, o el sándwich en los meseros, porque no se entiende su figura. Pero, Por una manguera. pero en esta dinámica de el hombre orquesta que está jugando Mañalich allí de la mano o del hombro de su amigo Piñera, y que incluso los distancia de los otros ministros políticos, ¿ah? Sabemos que en el fondo hoy día en la práctica esta decisión de la nueva normalidad se tomó entre cuatro paredes, sin consultar al gabinete, solo del segundo piso con la roulette, Mañalich y Piñera. ¿eh? Y el resto, digamos, no tuvo más que apechugar y tratar de explicar lo inexplicable. Pero también me gustaría que en tu intervención, Fernando, pudiera profundizar efectivamente en lo que tú dices acá en el tema de educación. Se dijo que las clases van a comenzar en mayo, pero mayo tiene 31 días, parece, ¿no? Sí. Y, o sea, no se dice si van a comenzar el 2 de mayo o van a comenzar a fines de mayo, que es bastante diferente, ¿ah? y que se iban a comenzar con una gradualidad, pero la verdad es que al menos en nuestra región no hay por dónde ver, ¿no?, que eso se puede implementar. Fernando, vamos. Sí, mira, bueno, primero señalarte que Sebastián Piñera no tiene amigos, tiene socios. Y en ese sentido, su nivel de sociedad es grande con el ministro Mañalich, ambos, él como director y el otro, ambos como accionistas también de clínica alemana.
recordar que en el Piñera 1, el hermano del presidente atropelló a una persona, se arrancó y se asiló en la clínica alemana, evitando también el alcotés. O sea, de esa calaña estamos hablando del nivel de sociedad entre Piñera y Mañalich. O sea, estamos hablando de un personaje que viene y defiende el mundo privado, es propio de la construcción de su riqueza personal. Por lo tanto, no es nada extraño. Pero mira, hay una noticia en desarrollo que está acá presente en la tercera. Hace 3 horas, el ministro fue llamado a terreno. Tuvo una reunión con Sebastián Piñera, el ministro del Interior, el ministro de Educación y la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Y en declaraciones, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dice: el ministro ha ejercido un liderazgo muy importante, pero el Sí. llamado es a evitar polémica innecesaria. Luego, Raúl Figueroa, ministro de Educación, dice: decisiones se toman con todas las cartas sobre la mesa y escuchando a todos los actores respecto a la suspensión de clases en su momento. Y finalmente la ministra Rubilar indica: por supuesto que no fue un error, nosotros tomamos una buena decisión sobre el cierre de las clases. Así que le están quitando piso paulatinamente. Ahora bien, cabe recordar que en el gobierno de la presidenta Bachelet hay una ministra que fue cesada en sus funciones, una ministra de Salud, por señalar una verdad que a todas luces nadie quiere ver o quiere entender, al señalar que la cantidad de abortos que hay en las clínicas privadas es mucho más grande que en cualquier otro servicio de salud pública debido a los ingresos que tienen las familias en el barrio alto. Y esto le costó el puesto a una ministra de Salud, mucho menos que ha hecho y dicho Jaime Mañalich en todo este proceso, y ya hace bastante tiempo. Cabe recordar que este ministro, en el favor de la movilización social, con desparpajo, visitaba hospitales públicos y tenía que salir corriendo, porque ya en ese entonces no habían insumos médicos para asegurar la salud de la población. Entonces era una crítica permanente, constante de los trabajadores de la salud y de los gremios de la salud, que lo echaban a patadas de todos los hospitales donde iba a meterse. Más que a facilitar procesos, iba a meterse y a intimidar. Bueno, así salía el señor Mañalich hace 1 mes y medio, 2 meses de los hospitales de Chile. Y este es un señor que no va a poder salir a la calle en buen tiempo, va a tener que recluirse una vez que termine este gobierno, que ahora, haciendo la cuenta, nos quedan 688 días de gobierno, va a tener que recluirse en su clínica privada. Sobre el tema de educación, mira, acá está sucediendo algo a nivel local. Lamentablemente no está Sebastián hoy día, pero hay un tira y afloja entre el Ceremi de Educación actual, don Rodrigo Sepúlveda Tagle, y el gremio de los trabajadores de la educación, Andime, que ha estado este señor llamando a través de su gabinete a distintos funcionarios a cumplir labores en Carabineros, ahí en la comisaría, entiendo que está en Ignacio Carrera Pinto, y han habido también presiones indebidas para que asistan, según él, ¿Qué a labores, colaborar con las como funciones qué labores, administrativas de oye, Carabineros. qué labores cumplirían funcionarios de la Mineduc en una dependencia Vaya carabinera? iba, vaya iba. El señor hoy día dio una entrevista en Radio Polar a Mauricio Vidal y terminaron discutiendo, y este señor, cuando lo sacan un poquito o lo presionan un poquito con las preguntas, termina estallando y terminó prácticamente intimidando al periodista. A propósito de un comunicado que sacó Andime señalando que esto era un despropósito, y el señor Sepúlveda indicó que era apoyo carabinero en tareas administrativas porque están saturados de trabajo frente a la cantidad de solicitudes de permiso que pide la población. Parece que quería que los funcionarios del Ministerio de Educación vayan a imprimir papeles a la comisaría de Ignacio Carrera Pinto, sin que existan capacitación ni medios para poder hacer efectivo este trabajo en dependencias de Carabineros. Y él añadió además que esto fue un mandato que hizo el gobierno regional en la figura del intendente señor Fernández, y arregló enseguida. Lo que sucedió es que ya ANEF se tomó parte de esto y envió una comunicación al intendente indicándole si esto era una orden que
provenía de la intendencia regional o no. Pero los invito a escuchar la entrevista del señor Seremi de Educación en la mañana en Radio Polar con el periodista Mauricio Vidal. No lo dejaba hablar, no lo dejaba hacerle preguntas. Finalmente él termina señalando que los funcionarios de la educación tendrían que estar en la primera línea, ayudando como los funcionarios de la salud, pero son dos funciones completamente distintas, y esto ya nos indica el carácter que tiene esta administración, el carácter que ha tenido este barco a la deriva, que ha sido la educación en Magallanes. Así como llevamos 3 intendentes, este señor es el tercer Seremi de Educación que está cumpliendo estas labores. Ya. Dalibor Torovich, queríamos, si pudiéramos comentar, no sé si tú lo tienes a mano, estábamos algo comentando antes del inicio del programa, sobre esta declaración que hacen los partidos en este pacto para un, ¿cómo se llama? Los partidos que hoy día están, que suscribieron esta declaración, donde aparte del Partido Comunista, de los regionalistas verdes, del PRO, se suman el Partido Humanista y otros partidos, con algunas propuestas bien concretas para enfrentar la crisis. Sí, efectivamente hay una declaración que sale hace algunos días, que claro, firman los partidos que de alguna manera han formado el comando Apruebo Chile Digno. Está la Federación Regionalista Verde, está el Partido Humanista, Izquierda Libertaria, el Partido Progresista, por supuesto el Partido Comunista, entre otros. Entonces, esta declaración, claro, hace un análisis bien completo de la situación que vive hoy día el país, pero también entrega una serie de propuestas que yo diría que es lo que es más interesante, porque son propuestas que van bastante más al fondo de los problemas, y van a resolver o buscan resolver temas que son estructurales en nuestro país, y no es otra cosa que traducir en el fondo la demanda del pueblo de Chile hoy día, la demanda expresada en las calles durante meses. Entonces esa plataforma de elementos son 3 en realidad, no sé si los podemos mencionar rápidamente, pero uno que plantea un plan nacional de reforma al sistema de salud, algo decíamos en antes, la creación de una facultad nacional de especialidades médicas también, la creación de un nuevo sistema nacional de organización frente a las catástrofes sanitarias. O sea, hoy día lo que conocemos como NEMI, ¿cierto? Para algunos hechos naturales, catástrofes naturales, hoy día no existe un símil a la ONEMI en materia de catástrofes sanitarias, y eso claramente hace falta. En materia de AFP, bueno, el fin de las AFP, pedir que regresen, ¿cierto? Recuperar los recursos de los trabajadores y trabajadoras chilenas que están en el extranjero, para ser invertidos en Chile, en actividad productiva, en tecnología, en ciencia, en nuestro país, y generen entonces no solo utilidades en materia de pensiones, sino que además sean un impulso a la economía. Es una medida posible eh, en conjunto con el fin del sistema, ¿no? Lo otro es creación de un fondo nacional para las empresas estratégicas, cuando éstas entren en crisis, digamos, de manera que los servicios básicos y la vida de los chilenos no se vea afectada. Una renta que garantice que las familias estén por sobre la línea de la pobreza, una renta definida para estos periodos de pandemia, digamos, no un bono de 50 lucas, sino que un monto que, como digo, deje a las familias sobre la línea de la pobreza, aún en los peores momentos de crisis sanitaria como esta. También se ha pedido decretar un impuesto a los súper ricos, a las grandes fortunas y a los multimillonarios de este país. Todos sabemos que son los que menos pagan y los que más generan utilidades, ¿no? Y ese impuesto claramente podría servir para
para enfrentar este momento de pandemia. Hay una solicitud y un planteamiento de un plan de alimentación nacional, creando una estructura nacional de distribución de alimentos, sin ganancia para las partes y los intermediarios, y para que esto llegue a los sectores más empobrecidos, un sistema nacional que se haga cargo de esto. Congelar el pago de servicios básicos por 3 meses, decretar ilegal que las empresas de servicios corten los suministros de agua, electricidad o gas. Así que eso también es una propuesta perfectamente abordable durante el aislamiento y la cuarentena también. Las denuncias por violencia, se dice, intrafamiliar han aumentado. Ahí se le pide claramente al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género que redoble los esfuerzos y las medidas para asegurar el apoyo a las víctimas. Un tema que se ve que falta mucho ahí. Después, otra medida solicitada es decretar ilegal que los bancos cobren intereses por deudas no pagas durante el tiempo que dure la pandemia. Otro elemento es garantizar el acceso de toda la población a las mascarillas. Hay miles de familias chilenas que no pueden acceder al gasto semanal para obtener una mascarilla de buena calidad, ¿cierto? Que cumpla con el rol que debe tener de sanitario, ¿no? Sin embargo, se antepone, como incluso la Municipalidad de Punta Arenas lo ha planteado, la posibilidad de multar a aquellas personas que andan sin mascarilla, pero aquí claramente si tú no le das la posibilidad de obtenerlas de manera gratuita y rápida, lo que vas a lograr es que las personas anden con algo en la cara que simplemente no cumple ningún objetivo para evitar la multa y así aumenta el riesgo de contagio. Otro elemento es, que se plantea en la declaración y como último punto es dar urgencia a la ley de rentas regionales y territoriales. Esto para que permita que los municipios y los gobiernos regionales puedan tener un rol más activo para salir de la crisis y fortalecer la salud primaria sin duda. Las cadenas alimentarias locales también. En el fondo, recursos para las regiones, recursos para el territorio. Esta es una ley que duerme en el Parlamento y que debe cursar. Así que, como digo, lo muy valorable de esta declaración es las medidas que se proponen, que yo diría que en su mayoría son todas perfectamente abordables de manera rápida, y las más complejas requieren de voluntad política principalmente, cosa que hoy día está complicada porque también vemos cómo distintos sectores políticos buscan sacar dividendo de estas situaciones más que trabajar en pos de cambios profundos y estructurales. Claro, esta declaración lo que hace es dejar de manifiesto que las ideas, las propuestas, las sugerencias, las medidas están sobre la mesa, así como existe esta declaración desde el punto de vista de estos partidos políticos de oposición, también han entregado sus medidas concretas para enfrentar la crisis, los trabajadores a través de la CUT, de la ANEF, los profesores a través de su propio gremio, y lo que falta es efectivamente que el gobierno escuche a las organizaciones sociales, a los partidos políticos y implemente estas medidas porque los dineros están para implementarlos. ¿Sí? Esa es la realidad. Lo que no está es la voluntad política del gobierno, que lo que busca en definitiva es defender otros intereses, que como lo hemos conversado directamente acá. Otro punto yo quería conversar con Fernando, algo que lamentablemente se repite, se reitera con el paso del tiempo, mientras se prolonga esta crisis, y que nosotros ya hemos visto acá algunos antecedentes en nuestra ciudad, en nuestra región y a nivel nacional. Se han manifestado con mucha fuerza, y me refiero a estas expresiones un tanto fascistoides de algún grupo de la ciudadanía, para enfrentar con una humanidad cero, con una solidaridad cero a quienes hoy día están infectados o tienen riesgo de infección, así como se ha manifestado el rechazo por parte de algunos propios vecinos a los funcionarios de la salud, los que
por estar en la primera línea para enfrentar la pandemia, están sufriendo discriminación, como ha ocurrido con, eh, con residentes extranjeros, principalmente haitianos, en estas largas filas que se apostan en Santiago y en nuestra región también, en algunos servicios públicos o bancarios que no cuentan con ninguna medida de protección de salud, porque ahí no se respeta la famosa distancia social. Hoy día, con pavor, nos hemos enterado de que efectivamente una familia que estaba haciendo cuarentena en la localidad de Villa Alemana, en la quinta región, Vallenar. Perdón, en Vallenar, eh, fueron los propios vecinos a tratar de quemar la casa eh, para enfrentarlo. Entonces estas situaciones eh, son situaciones que lamentablemente se están repitiendo, se están generalizando. A propósito de lo que conversamos del ministro Mañalich, que una de las cosas que tiene en común con Piñera es que para mentir no se arruga, porque quedó de manifiesto las mentiras con el tema de, de las mascarillas y de los respiradores mecánicos en el gobierno chino. También hubo, allí sí que fue en Villa Alemana, manifestaciones contra ciudadanos chinos, donde se les pedía su expulsión del país porque, según estas personas, son los responsables de esta crisis en el mundo. Entonces, no sé, querían mandarlo a la luna o al espacio exterior, porque, o con que salgan de su metro cuadrado quedan felices. Y por supuesto, el gobierno, ninguna medida al respecto de esta situación que se está generalizando. Fernando, vamos. A ver, en los momentos de crisis, en los momentos de dificultades sociales como la que estamos experimentando, aparece lo más grande y lo más bajo de los seres humanos. Pero siempre pensamos y sostenemos que lo mejor del ser humano se impone sobre lo malo. Y para lo malo, cuando estas muestras que son de carácter fascista de sectores de la población, que por cierto son minoritarios, cuando ocurren, tiene que haber un Estado, una institucionalidad que está y debe estar consolidada para evitar precisamente estos episodios, estos hechos. Pero la crisis, como te decía hace unos minutos atrás, no, tiene un camino que aún no podemos vislumbrar porque enfermedad, cesantía y hambre justamente llevan a la desesperación y la irracionalidad. La irracionalidad va a significar que vamos a ver conductas que no veríamos en otras circunstancias si no fueran estas. Yo quiero recordar un hecho que puede ser antiguo, pero de alguna manera grafica la situación del estado social de este país. Entre el año 2010 y el año 2012 hubo 3 terremotos de gran magnitud en el planeta. El primero en Haití, el segundo en Chile y el tercero en Japón. Sociedades completamente distintas las 3, pero la única parte donde hubo saqueo fue en Chile. Si uno observa, uno puede decir, observa la sociedad haitiana y todo su nivel de conflictividad, de escasez, surgió precisamente la solidaridad entre seres humanos. Podemos decir que en Japón tuvimos presente lo que es parte de la cultura sísmica o la cultura oriental, pero en Chile es la única parte donde tuvimos que presenciar hechos de esta naturaleza. Y hoy día está ocurriendo en Chile, hoy día está ocurriendo en nuestro país, que unos meses más vamos a estar, o espero que no, que seamos testigos de los más bajos de los seres humanos. Es decir, cuando estamos en crisis, uno espera gestos de solidaridad absoluta que implican que el ser humano, no solamente con su familia, sino con los más necesitados, es capaz de dar y poder proporcionar un poco de sí
poder sortear esta crisis. Y cuando eso no ocurre, necesitamos un Estado y una institucionalidad fuerte que sea capaz de resguardar en primera instancia los derechos humanos. Pero estamos frente a un gobierno que ha violado sistemáticamente los derechos humanos, entonces eso nos problematiza aún más, complejiza aún más la situación que está viviendo la sociedad chilena. Muy bien. Se nos está acabando el programa, pero yo quisiera terminar con una pregunta para ambos. En la reflexión después hacemos revisamos nuestra efeméride destacada para el día de hoy, antes de cerrar el programa. Pero en la reflexión, tanto Dalibor como Fernando, me gustaría que conversemos un poquito sobre lo que viene. O sea, aquí efectivamente, según los cálculos, ahora la próxima semana se estaría llegando recién al pic de la pandemia a fin de abril, principio de mayo. Nos va a pillar el 1 de mayo, por lo tanto, en pleno pic de la pandemia. Yo no sé si ustedes saben de cómo se están previendo las diferentes organizaciones a nivel mundial y acá a nivel nacional y regional, enfrentar esta conmemoración. Todo señala que efectivamente queda para rato todavía, un par de meses al menos, para levantar las cuarentenas y las medidas más, más agudas de prevención, y retomar de manera paulatina algunas actividades. Pero lo que decíamos al inicio del programa, aquí la rabia que se expresó con mucha fuerza para el estallido social, hoy día sigue creciendo, porque se ve en este gobierno que en definitiva su interés fundamental no es la vida de los ciudadanos, no es el resguardo de los derechos de los trabajadores, de la familia, de las pequeñas empresas, de las MIPYME, sino que es el resguardo de los intereses de los más ricos, de los grandes empresarios. Están preocupados de lo que va a pasar con el Día de la Madre, ¿ah? Y esta necesidad de volver a la movilización, de volver a las calles, de retomar un estallido social recargado, está allí latente y cada vez se siente más fuerte. Fernando, no, don Dani Orete. Claro, mira, todo indica claramente que este 1 de mayo no va a ser posible hacer un acto público, ¿no? Como acostumbramos en Punta Arenas, para 400, 500, 600 personas, que es lo que habitualmente llegan. Pero ya hay conversaciones sin duda para poner en el centro, por los medios que disponemos, digamos, por las redes, ¿cierto? Por los programas de radio, por los programas que se transmiten a través de Facebook, poner en el centro demandas principales, como son la defensa del empleo en este momento, la defensa del salario. Hay opinión también para reconocer a gente que ha tenido un rol muy importante, por ejemplo, durante los periodos de estallido social. Los trabajadores de la cultura, por ejemplo, yo creo que merecen un reconocimiento en este 1 de mayo, aunque sea a la distancia, aunque sea, como digo, a través de las redes. Pero lo que hay que poner en el centro aquí es finalmente que lo que ocurre con los trabajadores y que algunos pregonamos majaderamente, ¿cierto?, durante todo el año y todos los años, hoy día queda más de manifiesto que nunca. Hoy día quienes no se creen, no se consideran trabajadores y que más bien se definen como clase media, como gente que no tiene que ver con esto del mundo del trabajo, pero que producto de esta pandemia se está viendo afectada de manera muy seria, tiene que entender que en el fondo
para el poder económico, para la oligarquía, no hay diferencia. Para ellos somos todos la misma cosa, somos todos prescindibles a la hora de las crisis. Cuando hay que apretarse el cinturón, se lo apretan los trabajadores, y eso es algo que no se puede perder de vista, y eso requiere de unidad, requiere de conciencia, requiere de entender y solidarizar con aquellos que lo están pasando aún peor, lejos, ¿cierto?, de estas prácticas que aparecen un tanto fascistas en materia de rechazar a quienes incluso trabajan en el mundo de la salud, porque te pueden contagiar el condominio o el edificio, ¿cierto? Aquí requerimos de solidaridad de la clase trabajadora en estos momentos más que nunca, y organización. Es difícil en cuarentena, es muy difícil, pero hay que buscar los mecanismos que nos permitan por lo menos estar comunicados, tener las voces de alerta para poder ir en apoyo y en ayuda de quien lo requiere. Fernando Bamonte, sobre lo que viene, lo que se viene. Reitero lo que dijimos el pasado día miércoles. Uno esperaría estar comentando buenas noticias, uno esperaría que esto se superara, pero al mal tiempo buena cara. Lo que tiene que salir de acá es un grupo de ciudadanos o gran parte de la ciudadanía a través de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sindicales, organizaciones feministas, organizaciones de todo tipo. Hoy día están destinadas a poder aumentar sus niveles de organización, de participación y de incidencia en lo que está sucediendo en la sociedad chilena. Estamos hablando de que la nueva normalidad parte precisamente por la consideración, el trabajo, la organización, la capacidad de acción que van a tener las organizaciones de la sociedad civil, y eso es un hecho que no se puede soslayar. En efecto, la sociedad chilena, hay un antes y un después del 18 de octubre, y va a haber un antes y un después de que pase en algo esta pandemia, y uno tiene siempre la esperanza, siempre debe tenerla, de que es posible transformar la sociedad en función de los intereses de la gran mayoría del pueblo de Chile, y eso implica que vamos a vivir momentos complejos, pero al mismo tiempo, cada paso que se dé, aunque se avance 1 milímetro, aunque se avance centímetros, van a ser pasos mejores que nos indican que está a puertas la posibilidad de construir una sociedad más justa, que es la que merece la sociedad chilena. Muy bien, hemos llegado ya al final de nuestro programa Primera Línea el día de hoy, un programa que lo hicimos con más pausado, más tranquilo, con menos panelistas. Esperamos que se reincorpore nuestro panelista estrella el próximo viernes. Y al finalizar decíamos recordar que hoy día estamos los comunistas del mundo recordando el natalicio de Vladimir Ilyinov Lenin, que nació un día como hoy, pero del año 1870. Son 150 años desde el nacimiento de Vladimir Lenin. En medio de esta pandemia se han realizado conmemoraciones al respecto y actos de recordatorio en Cuba, en Rusia, en varias ciudades de Rusia, recordando la figura señera de Lenin, también en Venezuela. Y nosotros no podemos dejar de mencionar este hecho que para los comunistas es, y particularmente para los comunistas chilenos, que nos sentimos marxistas, leninistas, que no renegamos del leninismo, es un hecho significativo, ya que más allá de todo el aporte político, el aporte ideológico en concebir este partido de nuevo tipo, que nos da lecciones de cómo funcionar hasta el día de hoy. Dalibor, para terminar, sobre el natalicio de Lenin, lo mismo a Fernando. Y con eso nos vamos. Bueno, no, yo sumarme a tus palabras, indudablemente que para los comunistas del mundo Lenin es la figura señera, ¿cierto? Junto a otros naturalmente, pero que tiene la particularidad de, como tú bien dices, de enseñarnos el cómo hacer, el qué hacer
Y eso es tremendamente importante porque es algo que tú finalmente te sirve y lo aplicas permanentemente, no pasa de moda. Es tan simple como que la mejor forma de decir es hacer, que son las acciones concretas, la organización, el orden, la manera en que te organizas, la que finalmente da frutos, y que cuando tú logras organizar a los trabajadores, eso no tiene fuerza posible que se contraponga, digamos, no hay fuerza superior sobre la faz de la tierra que la fuerza de los trabajadores organizados y unidos en pos de un mundo mejor. Así que levantando las banderas de Lenin, nos despedimos en este programa. Fernando Bamonde, aparte del quehacer que sería importante revisar en este momento de crisis, de conflicto, también recordamos la lectura de Un paso adelante y dos pasos atrás, y tantos que nos dejó el legado ideológico de Vladimir Lenin. Fernando. Lenin encarna lo que es el gran sueño de la utopía del siglo XX y del siglo XXI, que es la revolución, y nos deja este mensaje imperecedero de lo que es la organización, la participación y la movilización de los trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho de este planeta. Y nos deja además el legado de la convicción de que hay cosas importantes por las cuales vivir y morir, hay cosas importantes en las cuales se nos puede ir la vida, y ese es un ejemplo que está presente hasta el día de hoy. Solamente repetir esta consigna que tuvo gran acogida hacia 1917: pan, paz y trabajo. Muy bien. Nos vamos entonces con la invitación para que ustedes nos vean y nos escuchen a través de las redes sociales, y nos reencontramos en este mismo punto del dial el próximo viernes con más Primera Línea. Chao y buenas noches. Ya. Buenas noches. Buenas noches.